No, vuelve a empezar, que está muy bonito, vuelve a empezar. Querida familia y amigos que nos escuchan, bienvenidos a este episodio 3 de Bajo el Guayacán, este episodio que hemos creado para dejar sembradas nuestras raíces en palabras y memorias y en el afecto que nos cobija. Si el episodio anterior estuvo dedicado al cariño del abuelo Juan Bautista Montoya, este capítulo lo dedicaremos con todo el amor a las mujeres de la familia y especialmente a nuestra abuela Olga. Mujeres fuertes, silenciosas a veces, pero inmensas en su capacidad de sostener, de amar y de tejer historias que nos acompañan hasta hoy. Este podcast no es un trabajo investigativo ni sigue un libreto. Nace del corazón de conversaciones espontáneas que van a escuchar con nuestro papá, que nos va contando los recuerdos desde su mirada, con su forma de sentir y entender esta historia. Por eso queremos hacer un pequeño disclaimer antes de seguir. Lo que aquí escucharán está narrado desde su perspectiva. Es posible que haya omisiones, personas que no se mencionan en algunos momentos o interpretaciones distintas a las que otros miembros de la familia podrían tener. Les pedimos que escuchen con comprensión, con cariño y con el espíritu de que esto se hace con mucho amor. Dejar un legado, un regalo para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Poco a poco iremos nutriendo este proyecto con más voces, más anécdotas, más historias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por ser parte de esta familia que florece como el Guayacán. Así que, papi, hermanos, bienvenidos a este episodio 3. No, muchas gracias por la introducción, hermanita. Muy bien, hija, Y, muchas gracias. y siguiendo este hilo conductor y como hemos hecho en los dos capítulos anteriores, pues me gustaría darle la palabra a Andrés para que inicie con las preguntas que abren la conversación. Así que, hermanito, adelante. Hombre, casi lloro con esa introducción, me quedó muy bonita. Eh, no, yo quiero empezar con un tema cuando Lina estaba haciendo la descripción de las mujeres, como nosotros las vemos en ese tema. eh, Mi papá hizo como una reacción muy positiva, pues como a ese tema. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarle antes de entrar como en todo el tema de la historia es ¿cuál ha sido nuestra relación, la relación de la familia o la visión de la familia con las mujeres, como para sentar como unas bases de que no, pues, de que nuestra visión o como nosotros la vemos es muy diferente a como pasa en muchas de las familias antioqueñas, pues, del tema de las mujeres. Entonces sí me gustaría como que dieras, pues, como tu opinión, tu percepción, más por el tema que entender desde la sociología, pues como todo ese proceso. Pues muchísimas gracias, hijos, por propiciar esta conversación y a quienes en el futuro llegaren a escuchar esta conversación intergeneracional que sirva de testimonio para honrar la vida de las mujeres de nuestro gran tronco familiar por el, por el lado de la familia Ortega Uribe y también en su relación con la familia Montoya Correa. En ese ambiente de estas dos familias y luego en el ambiente con la relación con la familia de la mamá de Ángela, con don Aníbal y doña Lilian, podemos decir que impera una concepción muy especial sobre la presencia de la mujer en el entorno familiar. La mujer generosa en su amor, la mujer responsable en relación con las labores para brindar un mejor ambiente de formación y de desarrollo para los integrantes de la familia, y donde primó en todo momento el llamado, la solicitud a todos los miembros de la familia a respetar a la madre, a respetar a las mujeres de la familia y a acoger con mucho amor y mucha alegría a las mujeres
que llegaron como parte de nuestra descendencia. En el ambiente familiar de ese gran tronco del que estamos hablando, siempre ha primado el respeto, la gratitud y la admiración por la mujer. Valoro mucho la decisión de las mujeres de la familia que en particular en las generaciones pasadas, se brindaron lo mejor de sí al interior del hogar, porque venía una concepción desde el mismo proceso de colonización antioqueño, donde se determinaba que la mujer respondía a las labores del hogar y desde el hogar apoyar las labores de los hombres en sus actividades en el medio que les correspondiera y particularmente en el medio rural. Vale mucho, aquí se me viene a la memoria un texto que leí alguna vez en un libro que se llama Mr. Coffee, escrito por el doctor Otto Morales Benítez, sobre don Manuel Mejía Franco, que fue el segundo gerente de la Federación de Cafeteros, y don Manuel había nacido en Abejorral. Y el abuelo de don Manuel había escrito un texto que se llama Reglamento para la vida en familia. Y en ese texto de Reglamento para la vida en familia se establece lo que les estoy diciendo: el respeto que merece y se debe a la mujer, el papel y la responsabilidad del padre y de los hombres, y en particular hay un punto que dice, es duro pues decirlo así hoy, pero hay que entenderlo desde ese contexto, donde el abuelo de don Manuel dice que la madre merece todo el respeto y acatamiento por parte de los integrantes de la familia. Y advierte que la madre no debe ocultarle al padre ninguna de las actitudes contrarias al buen vivir que podían tener los hijos, porque ocultarle al padre faltas que cometieran los hijos podría ser una causa para que ese hijo se desviara en lo que debía de ser su buena formación. Entonces, ahí se advierte cómo era esa relación entre la madre y el padre, y particularmente en nuestro caso, cuando, ya lo había dicho en otro momento, cuando nos hacíamos los cabeciduros para obedecerle a nuestra madre Olga, había una frase que para nosotros era muy dura, porque sabíamos que se venía después cuando nos decía: sigan corriendo, corran, si no se les abre la tierra, se los va a La llevar. vida con el abuelo. Bueno, entonces la abuelita Olga se llamaba, con nombre completo era Magdalena Olga Ortega Uribe, hija de Carlos Enrique Ortega Restrepo y Mercedes Uribe Escobar. La abuelita Olga fue la mayor de esta familia, constituida también con su hermana Mariela del Socorro, su hermana Carlota Nelly y su hermano Carlos Aníbal Ortega Uribe. Ya en otro momento habíamos comentado cómo vivieron. Esta familia le tocó una vida en cierta forma de trashumantes por la actividad comercial del abuelo Carlos y las dificultades que en su momento tuvieron por la venida menos en las actividades económicas de él. En el ambiente de la abuelita Olga es muy importante dentro de nuestro proceso de formación la relación con la abuelita Mercedes y sus hermanos. Las hermanas de la abuelita Mercedes estuvieron cerca, rodeándolos, brindándolos todo su cariño y su amor,
y ellas se llamaban Pepa, Leonosita y Maruja. Pepa corresponde a María Josefa, Maruja corresponde a María Dolores y Leonosita. Ellas vivieron por los lados por la América. Maruja trabajó en el municipio de Medellín y trabajando en el municipio de Medellín le mereció tener una casa en el barrio del municipio. Y esa casa, ya les había también comentado, era muy especial porque tenía un gran solar y allí hacíamos una vida de tíos y de primos muy especial. Les estaba comentando ahora cómo llegó un momento, y particularmente en la década empezando la década del 70, finales del 60, donde la mujer en la familia fue conquistando, llamémoslo así, otros espacios y saber compaginar la vida en el ambiente del hogar con su apertura al medio laboral formal, externo. En otros momentos, la relación de las mujeres con el medio externo era más a través de las actividades de beneficencia, las actividades de caridad, en particular ayudando a las obras de la parroquia, ayudando también a otras instituciones que trabajaban por las personas más necesitadas. En el caso particular de Ángela, la mamá es muy especial. Cuando Ángela y yo nos casamos, ella entró a trabajar al Banco Industrial Colombiano, pero me había dicho que cuando se anunciara, si Dios quería, el primer hijo, ella trabajaría hasta poco antes de su nacimiento y después se dedicaría plenamente en el hogar a la crianza de sus hijos. Una bendición que ustedes recibieron de parte de ella, y también reconozco el esfuerzo de ella para que nos esforzáramos en vivir en torno o con base en el ingreso económico que yo obtenía siendo profesor de la Bolivariana. No, cuéntanos un poquito desde la abuela, ahorita mencionaste que era una familia, ¿cuál fue la palabra que usaste? Como errante, como que se movía mucho por En algo fueron trashumantes, sí. trashumantes, que se movían mucho por la actividad del bisabuelo de comercio. Eso que implicó en ella o en su crecimiento, cómo la formó la abuela. Recuerdo que siempre admiraban que fue una gran estudiante, un poco como de esa infancia y de la abuela. ¿Tú qué recuerdas de eso que la formó hacia adelante? Sí, el ambiente de formación de las hijas de Carlos y de Mercedes y de el tío Aníbal como hijo menor fue un ambiente muy difícil, un ambiente de muchas limitaciones económicas, y la abuela Mercedes era una mujer que vivía con una gran identidad en lo que era su procedencia sociocultural. Entonces, por más que tenía afugias económicas, ella nunca dejaba caer el ánimo, mantenía muy buena relación con las familias, con sus amigas, y lo de trashumantes, pues yo, por lo que le escuchaba a la abuela, a mi mamá y a los tíos, es que ellos en su momento les tocó, vivieron en Jardín, luego vivieron en Medellín, luego estuvieron por los lados del Darién, en el Valle del Cauca, luego cuando el incendio de Tadó y la avenida Amenos, que es ahí donde fueron
al Darién, al Valle del Cauca. De allí ya regresaron y se establecieron por los lados del barrio Boston, relativamente cerca al colegio de María Auxiliadora, donde la abuela Olga pudo estudiar con el empeño, con el entusiasmo que le caracterizaba, y uno de los grandes testimonios que ella nos daba era que ella siempre hizo parte del cuadro de honor de las mejores estudiantes de María Auxiliadora y que recordaba con especial gratitud y admiración a la hermana que fue rectora en su época, que fue su protectora y formadora, la hermana María Isácel. En ese ambiente, digamos, la abuela Olga desarrolla una actitud muy especial hacia el estudio, pero no solamente en la parte intelectual, sino también en la parte de las manualidades. La abuela Olga era una gran tejedora, era una mujer muy especial para, para participar en las labores de la costura en familia. Y la abuela Olga desarrolló algo que es muy significativo y yo valoro muchísimo, y era que era un amante a la lectura y a coleccionar, enciclopedias, libros de diferentes características, que parte de eso aún conservamos en la biblioteca familiar. Yo sé que para ella pudo haber sido algo frustrante el darse cuenta que nosotros no fuimos los más dedicados, particularmente a la educación formal, pero que sí dejó en todos nosotros el amor a la lectura, el amor a la conversación. La abuela Olga tenía otra particularidad, era que disfrutaba mucho haciendo culinaria, y especialmente los dulces. Se vinculó muy estrechamente a aprender de la abuelita Lucrecia, la mamá del abuelo Juan, sus fórmulas que compartía, especialmente la abuela tenía unas fórmulas que venían de la familia Correa y conjugaba con la familia Ortega Uribe en arequipes. Entonces había arequipes de muchas formas y que nos ofrecía con generosidad, pero que también guardaba para que nosotros no abusáramos de esas delicias. La abuela Olga en la Navidad, nunca se le olvidará, era una experta en hacer la natilla y los buñuelos tradicionales, con una particularidad. Los buñuelos terminaban doraditos, y la abuela Olga terminaba también en su cara doradita, de ponerle todo ese esmero a la elaboración de la natilla y los buñuelos. La abuela Olga fue muy querendona de los nietos y también de los sobrinos. En torno a ella se vivía pues ese ambiente, como ya lo relatamos, en la finca La Base, donde llegaba Mercedes, la abuela, la bisabuela, con sus hermanas, y llegaban también los tíos con los sobrinos, y eso se convertía pues en una oportunidad muy especial del compartir familiar. La abuela Olga fue muy guardadora de cosas. Ella no veía que lo que ella había elaborado, o lo que a ella se le había regalado, o lo que ella había conseguido, pudiera, eh, pudiera terminar en manos de otras personas. Pero le tocó unas situaciones supremamente difíciles.
En particular, ya cuando vivió sola, cuando salimos nosotros de la casa por los matrimonios y por la ida a otras tierras, la abuela tuvo unas señoras que le acompañaban y le atendían, y desafortunadamente hubo una que fue prácticamente la que le robó buena parte del ajuar familiar, empezando por buena parte de lo que ella había hecho en sus manualidades de costura y algunos objetos también. Pero luego la abuela da un paso muy especial. La abuela llega a un momento en que cuando menos nosotros lo pensábamos, llamó a la tía Chía para decirle que ella consideraba que ella no debía de seguir viviendo sola en el apartamento de la Villa La Burrá, que le ayudara a conseguir una casa, un hogar de adultos mayores donde ella pudiera irse. Y es así como la tía la lleva a varios hogares, y finalmente al llegar a la casa del hogar Vizcaya la atrajo tremendamente eh, el jardín de el jardín de bifloras que conformaban ese patio, siendo la biflora una de las matas más cercanas a ella, y también el ambiente de las hermanas de San Antonio de Padua, siendo la abuela una mujer muy religiosa, y también el ambiente del compartir con otras personas cercanas a su edad. Es así entonces como cierra la casa de la Villa de la Burrá, reparte generosamente lo que con tanto esmero había guardado, y tuvo durante un tiempo, le pidió a la tía Chía que sí le mantuviera bajo su cuidado sus alhajas, sus joyas, las que finalmente también repartió. La abuela le tocó también unos momentos supremamente difíciles, creo yo, cuando para poder brindarnos la mejor formación a los hijos de Juan y Olga, le tocó vivir en Medellín, cuidándonos, dándonos lo mejor, pero con el abuelo ausente, por cuanto el abuelo tenía que pasar toda la semana eh, en sus responsabilidades de trabajo con el abuelo José J. y sus hermanos en la finca La Máquina. El abuelo regresaba, venía a la casa eh, regularmente los fines de semana, estaba de sábado a domingo, y en otras semanas podía bajar también los miércoles, pero se regresaba muy madrugado los jueves para continuar con sus responsabilidades. Creo que para la abuela, pues, fue una responsabilidad muy grande el velar por todos nosotros, eh, el hacer cumplir el acuerdo de Olga y Juan para nuestra formación, y de una u otra manera también en ese ambiente de, de tíos y de primos apoyarse para nuestra correspondiente formación. Entonces que ya hizo todo el podcast, entonces pues hay que empezar a partir pues como toda la historia. Pues esta era como una muy buena introducción de todo el proceso. Entonces yo lo que quiero hacer es como empezar a coger pedacitos de toda esa descripción que acabaste de hacer, pues que es básicamente pues como lo que estábamos esperando del podcast, y empezar a profundizar más en ese tema, ¿cierto? Entonces a mí hay un tema que me llama mucho la atención, y es que viene muy de la mano de de la pregunta que hizo Lina de la transhumancia. Yo tengo entendido que esa historia del incendio de Tado fue que el abuelo hacía pues herrería o no sé cómo se llama,
trayendo productos y llevando productos pues de un lado a otro, pero yo no tenía claro que la familia estaba, pues él se los llevó para allá. ¿Eso es así? O, No, o, o dos cosas. pues, dale, dale. El abuelo Carlos Enrique Ortega Restrepo fue un hombre eh, viajero. Ya recordamos en otra ocasión cómo joven salió de su natal Jericó para a recorrer el mundo y llegó a embarcarse en una nave argentina que, según contaba, estuvo, eh, estuvo en Londres y le correspondió el momento de, eh, de cuando asume como rey de Inglaterra Eduardo VIII. Entonces podemos decir que el abuelo Carlos Enrique era una persona de una cultura más abierta al mundo y que se dedicó con sus parientes Mejía a algunas actividades comerciales, particularmente lo que hacían muchos antioqueños, que era constituirse en en empresarios de almacenes en tierras de colonización, en este caso era colonización minera, y tenían allí almacenes de abarrotes donde vendían artículos de bienes de consumo corriente y el abuelo a la vez compraba oro o intercambiaba oro por mercancías. Con el incendio de Tadó, el abuelo lo perdió todo, confiaba en que algo le había quedado porque lo tenía muy bien guardado bajo tierra, pero cuando regresó al día siguiente entre los rescoldos a buscar lo que tenía escondido, pues resulta que otros ya habían hurgado en la tierra y se habían llevado el, el oro que tenía escondido. Ahí no terminó su desventura. Él viajó a Cali buscando otras alternativas de desarrollar su actividad comercial, como decíamos, que finalmente llegó a Darién Valle, pero que en ese tránsito estuvo en el Parque Caicedo, que es el parque principal de Cali, con algo que le había quedado de oro y desafortunadamente fue víctima de los ladrones mientras esperaba que abrieran el banco para eh, cambiar los restos de oro que llevaba. Así, en esas condiciones llegaron pues a Darién, a, a establecerse como comerciante. Hay algunas fotos de la época de Mercedes y Carlos y sus hijos cuando estuvieron en el valle, que correspondía pues a unos años, yo diría que la abuela tenía por ahí unos 8 o 10 años. Entonces hacemos esa aclaración. El abuelo, digámoslo así, fue más de características eh, mm, culturales más abiertas y digamos que los arrieros, los arrieros eran quienes les colaboraban a estos comerciantes a llevar las mercancías y a traer lo que ellos conseguían en intercambio en las tierras de colonización. Entonces, papá, la abuela y sus hermanos siempre andaban pues, con su papá y su mamá en todas sus correrías. Los acompañaron cuando debieron regresar a Jardín y el abuelo continuó por el Chocó. Cuando salieron de Jardín para, para Darién, en el valle, y ya de allí regresan a radicarse en Medellín por los lados del barrio Boston, como les decía. El abuelo
giraba en la medida de sus posibilidades y la abuela Mercedes se defendía, se defendía bajo esas condiciones de limitación para propiciar la formación de sus hijos. Bueno, yo voy a preguntar una cosa que yo no la tengo muy clara y la debería tener clara, pero mis padrinos creo que fueron los abuelos, pues los abuelos de mi papá, por parte del abuelo. Eh, y para uno, a poner de padrinos, pues yo me arrepiento mucho de los padrinos que tienen mis hijas porque no se manifiestan, pero para poner de padrino a una persona es porque son muy, pues porque son muy importantes para la vida. Eh, ¿Cuál fue, por qué tomaron esa decisión y cuál era la importancia al haber tomado esa decisión? Lo segundo, porque tus padrinos fueron mi abuelo paterno, José de Jesús Montoya Echeverri, y mi abuela materna, Mercedes Uribe Escobar. Esos fueron tus padrinos. Y la decisión de que fueran ellos es precisamente por lo que vos acabas de decir. No hay con qué agradecer la referencia o lo que significó la presencia de ellas y de ellos, en particular en mi formación. Ellos, el abuelo José J., un referente muy especial, y la abuela Mercedes, en conjunción con la abuela Lucrecia, otro referente muy especial. Y en los pocos años que conocí al abuelo Carlos, también dejó su impronta en mí, en sus buenos modales, en sus actitudes de acogida familiar. Entonces, eh, ya haciendo pues como esa aclaración, pues que más o menos 12, 15 años ya están radicados en Medellín, a mí me gustaría ya como pues entender, este capítulo es de las mujeres, entender la mamá de la abuela, cómo era su relación con la familia, cómo interactuaba con la familia, cuál era su importancia dentro de la familia, para ya así entrar después con la abuela, pues, y sus hermanos. Hombre, vea, la abuela Mercedes prendía candela bajo el agua. Era una mujer muy entusiasta, era una mujer muy querendona, era una mujer de establecer muy fácil relaciones con otras personas, con otras familias. Aún en medio de sus limitaciones económicas, que fueron muchas, ella no la dejó caer. Ella siempre mantuvo con, su vínculo con las familias de su tronco Uribe Escobar y también con las familias del tronco Ortega Restrepo. Y hay una nota muy simpática de la abuela, porque parece que el tío Aníbal le dio guerra para dar y convidar, porque era supremamente inquieto. Y Aníbal, en muchas ocasiones, hacía que el padre Damián Ramírez, que era el rector del Colegio Salazar y Herrera, donde estudiaba Aníbal, tuviera que llamar a la abuelita Mercedes para darle a entender que el tío Aníbal estaba pues como desbordado en la disciplina. Entonces dice el tío Aníbal que mi abuela mantenía detrás de la puerta de su alcoba un abrigo, el que cada vez que la llamaban, sea del colegio o tal vez también del vecindario, por algunas travesuras del tío, pues se ponía rápidamente el abrigo para ir a atender
el llamado que le estaban haciendo. Era una mujer también de una gran memoria. Buena parte de las historias que sus descendientes recordamos es porque ella nos las contaba y no en pocas ocasiones con alguna dosis de creatividad. La abuela Mercedes fue una gran fumadora, porque en aquella época fumar era también como signo, era como un signo de, de buenas, de buena sociedad, de estar en la moda. Y hay una cosa muy especial y es que pues sus hijos hacían mucha fuerza por el deterioro de la salud de la abuela, por un efisema de prácticamente de lo que finalmente derivó en algunas otras enfermedades que deterioraron su salud, pero ahí entra el abuelo Juan como un defensor de la abuela Mercedes. Y cuando la agarraban a cantaleta de que, pues, que se iba a morir de tanto fumar, alguna vez el abuelo le dijo a mi mamá y a sus hermanos: hombre, pero si ha fumado más de 60 años, ¿qué más va a pasar si fuma otros 8 o 10 años? Y de esa manera defendía a la abuela. La abuela Mercedes también fue muy acogedora en su hogar. Hay una anécdota muy simpática cuando, cuando la abuela Mercedes estaba viviendo pues en medio de las dificultades económicas. Unos sobrinos del abuelo Carlos que vivían en Cali y que tenían una buena posición económica, se preocuparon y se vino a saber después que habían venido a hacerle la visita a la abuela Mercedes, que la visitaban con cierta frecuencia, y la abuela Mercedes, para atender muy bien a los sobrinos de Carlos que venían del valle, entonces se esmeró en tener los mejores vinos, en tener las mejores preparaciones de alimentos, en tener también quien le ayudara en las labores de la casa, lo que provocó entonces que los viajeros se formaran una idea de que Mercedes y sus hijos estaban en muy buena situación económica y por consiguiente se perdieron la ayuda de los parientes del valle. Esa es una anécdota. Pues, Eso es muy O sea, normal en nosotros. los parientes del valle venían con la intención de ayudar y dijeron: aquí no hay nada que ayudar. sí, pero no lo habían manifestado. Ya. Porque esa era la abuela Mercedes. La abuela Mercedes podía estar reventándose en medio de sus necesidades, pero ella se las rebuscaba para que apareciera que estaba en buenas condiciones socioeconómicas. Algo que nos recuerda mucho de la abuela Olga, y obviamente como en la familia se ha trasladado, es el tema de los buenos modales. Y ahora lo que estás contando de la abuela Mercedes, como de dónde viene y cómo se vivía como ese manual de Carreño al pie de la letra con la abuelita, y entonces eso viene de su casa, me imagino. Sí, y lo habíamos dicho, si me lo recuerdan, les mando copia del del manual para la vida en familia, que es un ejemplo. En las familias, por lo regular, había una cartilla de lo que debía de ser el entorno de formación y de relación de los miembros de la familia. Entonces, digamos que nuestras familias, por los dos lados, por el lado Montoya y por el lado Ortega,
de una u otra manera estaban en ese contexto de formación en los buenos modales y como también en la familia Montoya Correa. Entonces, eso viene desde allá. Debemos de tener en cuenta cómo en la formación de los Ortega Uribe va a tener un aporte muy especial que complementa lo que acabo de decir, la comunidad de las hijas de María Auxiliadora, y por el lado de los Montoya Correa, la comunidad religiosa de las hermanas de la presentación. Y ahí ya para cerrar esa parte, una pequeña anécdota. Yo creo que todos nosotros ya como nietos de la abuela crecimos en un punto ya de nuestra niñez que no podíamos sentarnos a la mesa con la abuela porque ella no soportaba que nos chupáramos los dedos en la mesa, el papá tampoco. Entonces, cuando estábamos en la finca, todos pasando vacaciones, la abuelita almorzaba primero y después nosotros nos sentábamos a la mesa para que no le dañáramos a la abuela su, su almuercito porque no soportaba a los niños con algunos modales. Así, y aún así nosotros creo que tenemos muy buenos modales. Continuando con el tema, eh, entrar pues ya como a los hermanos de la abuela, pues a la tía Nelly, la tía Nena, el tío Aníbal, pues como una descripción de ellos, cómo eran dentro de la familia, para conocer un poquito más, como un poquito más de ellos y, y lo que han significado pues para la familia. Sí, lo mismo que nos contabas en el capítulo pasado con los hermanos Montoya, como de qué papel jugaba cada Sí, uno dentro de la familia. el ambiente o un gran regalo de la vida para con nosotros, los hijos de Juan Bautista y Olga, es haber podido disfrutar de la familia extensa por los dos lados. En particular, la familia extensa por el lado Ortega Uribe, los hijos de Carlos y Mercedes, hermanos de Olga, Mariela, Nelly y Aníbal. Cada uno con unas particularidades en su personalidad. La abuela, la tía Lela, una mujer alegre, querendona, de brazos siempre abiertos, como lo es también la tía Nelly y el tío Aníbal. Y la tía Lela llamaba en cierta forma a la hermana Olga, le daba también como si, un tratamiento como de mamá. La casa de Mariela y de Humberto Montoya Echeverri, que era en el barrio La América, cerca también donde nosotros vivimos otra parte del tiempo, era la casa de todos los sobrinos. Para nosotros ir donde la tía Lela, eso representaba pues, sentirnos acogidos con mucho amor y a la vez la gran oportunidad de disfrutar de la curia de la tía Lela para hacer algo que le gusta mucho a Santiago, los mazapanes. La tía Lela hacía mazapanes para vender, los más, los más ricos que yo me he comido en la vida. Eh, la tía Lela hacía también cremas, como también hacía cremas la abuelita Lilian, Tamayo de Madrigal. La tía Lela era también muy curiosa con el mantenimiento de las matas, pero en particular tenía unas matas que le gustaban mucho, que eran las matas con pelusas. Entonces, cuando uno iba a donde la tía Lela y se ponía a jugar, en pocas ocasiones terminaba lleno de espinas, lleno de pelusas por las matas que ella tenía. La tía Lela también era de muy buenas relaciones con la comunidad, de muy buenas relaciones sociales.
el tío Humberto era un hombre muy especial. Humberto Montoya Echeverry, el esposo de la tía Lela, nacido en Betulia y trabajó toda su vida como, eh, como administrador de el almacén de don Alejandro Escobar Ángel, un almacén de distribuidora de vidrios. Y el tío Humberto en ese almacén tenía una camioneta que manejaba permanentemente, y esa camioneta era los fines de semana la camioneta de los paseos familiares, donde salíamos las dos, tres familias, cuatro, cuando ya Aníbal tuvo su familia, a paseos a Girardota, a Barbosa, a Copacabana, cuando en aquella época se hacían paseos a las quebradas de aquellos municipios. Hablando de de la tía Lela hubo un momento en que consiguieron una nevera, pues, fue una gran excursión de ir por la bendita nevera y llegar triunfantes al barrio La América con la nevera. En la parte de atrás íbamos Carlos Humberto, Jorge Mario, Gloria María, Olga Lucía y yo, y después fue la gran alegría de ver todo lo que hacía la tía Lela en esa nevera, que no se me olvida la marca, era una nevera Kelvinator. La tía Lela fue también con sus hermanas y su hermano muy cuidadora, muy buenos cuidadores de la abuelita Mercedes. Vivían relativamente cerca, y la abuelita Mercedes siempre estuvo pues bajo el abrigo de, de sus hijos, y a quienes ellos nos enseñaron a querer con todo el amor a la abuelita Mercedes. La tía Nelly, papá. A la tía Nelly se formó también tuvo una formación para las labores de secretaría, como también en su momento fue la abuelita Olga, secretarias. La tía Nelly fue secretaria en el Banco Popular, donde realizó muy buena labor, con muy buen reconocimiento, y casó con Arturo Martínez Velázquez, natural del municipio de Abeforral. La tía Nelly casó con Arturo por la modalidad de matrimonio por poder. Arturo estaba residenciado en Estados Unidos, y entonces fue el hermano de Arturo, el médico Enrique Martínez Velázquez, quien lo representó en el matrimonio que se realizó en la Iglesia de la América. Ya había mencionado tal vez un episodio trágico que coincidió con ese matrimonio, y es que el día que se casó Nelly, ese día el hermano de la abuela Mercedes, que se llamaba Ricardo, desafortunadamente fue asesinado en la cita de la América, a la salida, al frente de la iglesia de la América, por un hombre a quien el tío Ricardo, en el solar de la casa de las tías Uribe Escobar, le guardaba la chaza, y ese fue pues un momento muy trágico. Le tocó irse a la tía Nelly para los Estados Unidos, dejando a su mamá y a su familia en el velorio del tío Ricardo. Mis primos mayores del matrimonio de Arturo y Nelly, Gloria Nelly y John Julio, nacieron en los Estados Unidos, y luego vendrían y nacerían aquí en Colombia la prima Ángela María y la prima Diana.
hay una anécdota familiar muy especial con la abuelita Olga, la abuelita Mercedes, cuando fue en su primer viaje a los Estados Unidos a saber, a compartir con su yerno Arturo, y su hija Nelly, conocer a sus nietos, pues de aquí para allá le mandaron como detalle una garrafa de aguardiente que la abuela Mercedes, al saludar a su hija y Arturo, al abrir los brazos, la dejó caer y hasta ahí llegó la encomienda del aguardiente antioqueño para Nelly y Arturo en el ambiente de los Estados Unidos. La tía Nelly también le tocó enfrentar la vida con mucha capacidad de innovación, desarrolló capacidad comercial en su momento en una casa que tenían por los lados del barrio San Ignacio. de San Ignacio, en el barrio La Florida. Arturo construyó en el solar de la casa una piscina y allí tuvieron una escuela de formación en natación donde Arturo la administraba y a su vez la tía Nelia había momentos en que también la administraba y compartían el ambiente doméstico con el ambiente de la piscina. Y la tía Nelly es una mujer muy hábil para las actividades comerciales y particularmente montó una actividad en la que fue muy próspera, fue la venta de joyas, la venta de joyas de oro y plata, la que mantuvo prácticamente hasta hace unos 8 o 10 años, actividad con la que después continuó la prima Diana Mercedes. La tía Nelly siempre también muy acogedora para con sus sobrinos, para con sus hermanos, y siempre en su casa hubo un espacio para todos nosotros. Bueno, y el tío Aníbal, para yo después de hacerte otra pregunta, El tío Aníbal lo relaciono a todos. el tío Aníbal es un personaje muy especial. Le tocó pues ser el menor de la familia. Como les decía ahora, estudió en el colegio que se llamaba inicialmente San Pascual Bailón, y después ese colegio se convirtió en el Salazar y Herrera. Eh, se dice, y él lo reconoce, que a ese colegio se le conoce hoy por los adultos que fuimos sus egresados posteriores, se le conoce como La Cangreja, porque el tío Aníbal fue quien le puso ese nombre. ¿Por qué lo puso La Cangreja? Porque a su pensar, en vez de avanzar, retrocedía. Y entonces el tío Aníbal le dio ese nombre, pero de ese nombre después se le dio una buena vuelta, porque si bien el cangrejo retrocede, después corre y avanza otros metros de ganancia. El tío Aníbal desde muy temprano se fue abriendo las actividades comerciales. Fue un excelente vendedor. Él cuenta, y yo creo que esto da motivo para que luego tengamos un podcast con el tío Aníbal. El tío Aníbal cuenta desde cómo desde muy temprano hacía actividades comerciales y tuvo la singular oportunidad de ser un gran integrante de la comunidad laboral de Juguetes Búfalo, con la familia Ferrer. El tío Aníbal le correspondió entonces una época de oro de los juguetes Búfalo, que eran juguetes que se hacían en latón, volquetas, buses,
todo tipo de juguetes, y el tío Aníbal prácticamente se recorría la Ceca y la Meca vendiendo artículos de juguetes Búfalo. Mereció la confianza de don Pacho Ferrer, y don Pacho Ferrer, y aquí me río porque en una conversación que tuvimos Carlos Humberto y yo con él, que lo visitamos con relativa frecuencia, nos contó cómo don Pacho, el patrón, estando él relativamente recién casado con María Eugenia Aguirre Restrepo, una mujer extraordinaria, una mujer, una tía a carta cabal con todos nosotros. Eh, entonces se le varó el carro a Aníbal y le pidió el favor a don Pacho si le prestaba su carro, un carro del negocio, y don Pacho le prestó, si no estoy mal, un Volkswagen. Entonces la idea era que él pudiera ir a la casa, hacer una diligencia familiar con María Eugenia y regresar al trabajo. Pues el bendito tío Aníbal cogió ese carro, se fue a dar una vuelta de popularidad por el barrio La América con la tía María Eugenia, y con tan mala suerte que por allá se salieron de la carretera, se salieron del camino, y finalmente tuvo que devolverle el carro estrellado a don Pacho. Pero dice Aníbal que don Pacho fue muy comprensivo y después le volvió a seguir prestando los carros de la empresa. Aníbal entonces terminó en, Juguetes Búfalo, y de ahí pasó a trabajar a una, gran cacharrería con los hermanos Pérez, que era, si no estoy mal, se llamaba la cacharrería Pacón. Esa cacharrería de los hermanos Pérez eran vecinos de ellos en la América, y allí complementó su carrera pues como vendedor. Luego tuvo una incursión particular con, con eh, y montó una distribuidora en la zona que hoy conocemos como El Hueco, Bomboná, Carabobo, San Juan, y montó allí una cacharrería que se llamó Canaima, donde hay unas anécdotas muy simpáticas de su labor comercial, y le brindó la oportunidad al primo Carlos Humberto, que estaba adelantando sus estudios de abogado, para que fuera su auxiliar en la cacharrería Canaima. Luego de que cierra Canaima, alterna también durante un buen tiempo participando en otra gran agencia de distribución de artículos de ferretería, y donde ya se jubila, y tenemos pues en el tío Aníbal una persona que dignificó su vida realizándose en la actividad comercial, como, llamémoslo, como parte de esa vena que venía de su padre, Carlos Enrique. Hay otro asunto que es muy importante, la poesía. El tío Aníbal es muy fácil para la poesía, y digamos que heredó en parte la vena poética de Clímaco Uribe Escobar, hermano de la abuela Mercedes, mamá de Aníbal, y el tío Aníbal nos acompaña con sus versos en muchas ocasiones. En el caso del tío Clímaco Uribe Escobar, uno podría construir parte de la memoria de la familia
Ortega Uribe, porque el tío Clímaco siempre estaba presente en los diferentes eventos familiares y para cada uno de los eventos tenía su poesía. Desafortunadamente, parte de los libros de las poesías del tío Clímaco se extraviaron. Yo logré salvaguardar a solicitud de la abuela Mercedes, diría que el principal, y del cual en su momento hicimos una reproducción y que valdría la pena volverlo a tener una reproducción de él ya en transcripción en Word, porque es una memoria muy especial. El tío Aníbal entonces sigue haciendo poesía y también da cuenta de muchos de los eventos familiares a través de la poesía. Esa era la pregunta que yo tenía como para cerrar el tema, y es como la relación del arte en todos ellos, porque tengo entendido que la tía Nelly pintaba, la abuela leía y también le gustaba mucho la poesía, pues el tío Aníbal lo acabaste de decir, Lela, si la memoria no me falla, ella cantaba y cantaba muy bien. eh, y esa, pues, no sé, esa relación con el arte viene por algo especial más allá de Clímaco o algo, pues, lo genera. Hay algo muy especial, el ambiente en el que se formaron los Uribe Escobar, el ambiente en que se formaron los Ortega Restrepo. Fue un ambiente muy especial del suroeste y en particular de los municipios de Jericó y Jardín. Por aquella época, en el suroeste en general, existió una práctica cultural que se llamaban los Juegos Florales. Y los Juegos Florales se desarrollaban especialmente entre los meses de agosto y septiembre, donde había en cada uno de los municipios encuentros en torno a la literatura, en torno a la novela, en torno a la poesía, en torno a las manifestaciones pictóricas, la pintura, la acuarela, la escultura, y también había un encuentro donde se hacía declamaciones en la plaza pública y donde los poetas de los municipios, los literatos, presentaban sus obras. Yo en uno de los escritos del tío Clímaco, hay una poesía que él presentó en los Juegos Florales de Jericó, que se la dedicó muy especialmente a los caficultores, al cultivo del café. También juega un papel muy importante en esto de los juegos florales. Entonces, ese intercambio que se daba entre las comunidades municipales y también el reconocimiento que se podían hacer entre las familias distantes a partir de las obras que escribía. La abuela Olga fue muy buena lectora. Escribía, tenía muy buena caligrafía, pero era muy tímida y desafortunadamente pues no nos legó en textos escritos. La tía Lela era una entusiasta por la música y nos motivaba a cantar y nos motivaba a tener buenas colecciones musicales. La tía Nelly es muy buena con la pintura y compartía con sus hermanas también la buena labor en la costura. Bueno, yo creo que ya estamos llegando acá a ir cerrando este capítulo, pero antes de cerrar yo quiero que cada uno de nosotros responda esta pregunta, que si tuviéramos
que describir a esa abuelita Olga en una sola palabra o anécdota, ¿cuál sería y por qué? ¿Quién empieza? Andrés. No sé, porque es que la abuela para la generación de mi papá fue una parte súper importante y era la que unía a todo el mundo, pues por lo que nos cuentan, pero como nosotros la vimos es más como con la historia que vos contás, que era como una abuela más distante, más metida dentro de sí. Entonces, a mí lo que me gusta es que esa colección de libros, yo he leído unos cuantos, entonces no me imagino, por ejemplo, la abuela leyendo el de Cameron, por ejemplo. Eh, entonces, es como, la palabra es como ambigüedad, pues no sé cómo describirla de una u otra manera. Ay, Santi, Bueno, tú. no, pues yo soy el nene, así que para mí era mucho más exponencial eso. Así que para mí la abuela era un tema de disciplina y de cuidar mis formas y de no estar molestando eh, en los espacios donde estaban los adultos. Pero la anécdota que preguntas y que en donde ya se giró la tortilla es que cuando la abuela ya vivía en el hogar y ya empezaba a tener problemas de memoria, de no recordar las cosas con claridad. Recuerdo una vez que una visita mía a Medellín, acompañé a mi papá a visitar a la abuela y cuando llegamos, mi papá le dice como, mamá, mira, él es Santiago que vino desde México a visitarte. Y la abuela empezó a llorar así, pero yo nunca la había visto llorar como lloró ese día. Creo que nunca la había visto llorar para empezar. Y cuando mi papá le preguntaba como, mamá, ¿pero por qué estás llorando? Y le dijo como que, ay, mijo, es que yo toda mi vida soñé con tener en la familia a un sacerdote. Y ahora vino mi nieto que está estudiando para ser sacerdote en México. Eh, y, y fue algo, pues, que yo, no guardando la seriedad que ella trataba de educarme en ella toda la vida, yo le seguí el cuento y yo, sí, abuelita, ya estoy, me faltan tantos años y no sé qué. Y mi papá haciéndome caras como de ya no moleste a la abuela, pero le seguí el cuento y fue una anécdota bastante bonita, pues. Eh, ¿Quieres decir algo, Pap? Ese punto es supremamente importante. He estado atento a, a textos que hablan sobre la vejez y las etapas que de una u otra manera podemos llegar a vivir ya en nuestra ancianidad. Y uno de esos, y varios de esos textos tienen que ver con cómo tratar a las personas que están en situación, entrando o ya en situación de Alzheimer. Y lo que hizo Santiago en ese momento es lo que recomienda, y es seguir la corriente, no hacerle aclaraciones que se puedan convertir en motivo de mortificación. Entre otras cosas, no debe uno decir, es que usted no se acuerda de mí, usted no sabe quién soy yo. Entonces, muchas gracias porque en tu forma de ser, Santiago, tienes internalizado esa relación con las personas mayores. Gracias, padre. Eh, Bueno, y antes de que cuentes tu historia, conté esa anécdota también porque ya para que en el próximo capítulo profundicemos más como en esa faceta o en ese amor por la religión de la abuela, que todo lo que hacía y todo lo que decía se lo dedicaba o se lo pedía a cualquier santo o a cualquier virgen había y por haber, y cómo Siendo eso liberal. siendo liberal, y cómo eso influyó en decisiones que tu papá tomaste en diferentes momentos de tu vida, que bueno, que no quiero hacer spoilers, entonces después hablaremos de ellos, pero esperemos a la respuesta de Lina.
Esas anécdotas y cuando recuerdo el tema de los modales, recuerdo que estábamos en esas vacaciones, en esos momentos donde nos sentábamos separados y alguien había llevado una torta de esas de deli que era con esa crema así deliciosa y nos fuimos todos los primos para el comedor y nos comimos la torta con las manos, literalmente era como nuestro mayor acto de rebeldía. Nos cogimos esa torta, nos chupábamos los dedos de las manos y me imaginé donde la abuelita nos estuviera viendo comiéndonos esta torta. Y fue como ese acto de rebeldía que la abuela no nos vio, pero recordamos en el fondo con mucho cariño porque ahí dentro de esa rebeldía y eso pues hubo una formación hacia nosotros por el respeto por el otro, por el tema de los modales, por lo que al otro le importa. Y si bien uno con chiquito no lo entendía, pues yo creo que parte de crecer con una abuelita que nos inculcaba esos buenos modales también nos dio a entender que había que respetar al otro y cómo hay unas normas de comportamiento y creo que eso nos ha acompañado toda la vida. Recuerdo mucho también a la abuela en esa devoción y en ese, como decía ahorita Santi, pues ese amor por la Virgen. Recuerdo también en esos últimos momentos el papá como la acompañaba siempre en el hogar rezando. Ya voy a llorar. Y que si bien esos, pues lo que fue importante para ella ha sido importante para nosotros. Y ya. Muchas gracias, hija. Tres apuntes a raíz de esas intervenciones. La primera, el amor de la abuela por los libros era el amor de la abuela por la cultura. Eso implicaba una apertura al mundo, una apertura a las relaciones, como dice Lina, con los otros, a las relaciones con otras culturas y en particular lo del Decameron. Ella posiblemente no leyó el Decameron, pero la abuela era supremamente respetuosa y buscaba la manera de que nosotros tuviéramos una forma de acceso a la universalidad de la cultura. Otro aspecto, en la abuela su religiosidad viene desde la cuna y a ella deja una impronta muy especial la comunidad de María Auxiliadora. Ella tenía una advocación muy especial por María Auxiliadora y una admiración por San Juan Bosco. El otro asunto es que es muy importante considerarlo aquí, se dice en nuestro medio que para conservadores, los liberales de Río Negro. Es decir, que en nuestro medio la práctica de las concepciones liberales o conservadoras no siempre son de la ortodoxia de esas concepciones políticas. Entonces, la abuela como lo plantea Lina, nos acompañó muchísimo con esa apertura de espíritu y hacía un equipo muy especial, una pareja singular con el abuelo Juan para que tuviéramos reconocimiento, respeto, acogida y apertura a los demás en medio de la diversidad y la diferencia. Papi, para cerrar, si te pudieras sentar con la abuela hoy bajo el Guayacán, ¿qué le dirías? Que a la abuela Olga le diría, gracias mamá por tu ejemplo, gracias mamá por todo tu empeño en hacer de nosotros personas que pudiéramos dar también testimonio a nuestros hijos y a los que vienen detrás y con la característica fundamental de la solidaridad, la cooperación, la compasión y la caridad.
Ah, ¿y qué crees que diría ella si estuviera acá? ¿Qué diría la abuela? Mm. La respuesta sería una sonrisa. Ella era muy prudente, y no se vanagloriaba. Lo único en lo que uno podría decir que la abuela resaltaba de sus logros en la vida era haber sido el cuadro de honor del Colegio María Auxiliadora. Sus demás logros, que eran muchos, ella casi que no permitía que que se le dijeran, que se le reconocieran. Asentía con la mirada y con una sonrisa que era prácticamente una sonrisa plena de amor, plena de acogida.